Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que suele suceder en algunas ocasiones, que son las lesiones por proyectil de arma de fuego, pero cuando estos rebotan, o sea, pegan contra una pared o un elemento metálico, la madera, el agua, inclusive en el agua puede un proyectil pegar y rebotar. Entonces nos toca tener cuidado porque esto puede producir lesiones y no están dirigidas directamente contra la persona, sino que iban a ocasionar o hacer una advertencia y el proyectil termina rebotando y produciendo unas lesiones. Claro, esto se da en unos contextos específicos. Claro, para esto hay que hacer un estudio técnico, científico, con profesionales, con expertos forenses, porque hemos visto que en algunas ocasiones se alega, pero no se demuestra. Entonces, en esos casos, pues lo más probable es que la persona va a terminar condenada. De entrada les podemos decir que es un caso complejo. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Javier Castiblanco, profesional físico y se ha dedicado al tema forense los últimos 30 años. Hola, doctor Javier. ¿Cómo Buenos está? días, doctor Aníbal. Muy bien, gracias. Buenas, bienvenido. Aquí Gracias. vamos a hablar de este tema, que uno sí cuando está estudiando, pues al menos nosotros como médicos cuando lo estamos estudiando, lo vemos como una parte de todo el tema de lesiones de proyectil de arma de fuego, pero no es un capítulo grande. De hecho la literatura siempre se dedica a los impactos directos, pero a los rebotes sí lo comentan, lo han documentado, pero eso tiene unas características especiales y en estos casos es donde usted como físico forense es donde nos entra a apoyar con el área de balística forense para estudiar estos casos. Bueno, doctor, ¿qué debemos de tener clarísimo en este tipo de lesiones? Bueno, este es un capítulo, como usted lo decía, aparte. Es muy interesante porque su comportamiento es totalmente diferente a cómo se estudian los casos normales. Antes que nada, la palabra técnica en inglés es ricochet y ustedes pueden buscar documentación en internet a través de esta palabra, ricochet projectile. Entonces, puede ser una manera de encontrar información. Primero, quisiera mostrarles cómo viaja un proyectil en condiciones normales. Entonces, proyectemos la segunda filmina, por favor. Bueno, entonces, antes que nada, para entender cómo viaja un proyectil, es necesario entender cómo está construido un proyectil. Hay dos tipos de proyectiles, los de alta energía cinética y los de baja energía cinética. El proyectil de alta energía cinética, en el primer caso, está constituido como un proyectil que en la parte anterior tiene un cuerpo y ese cuerpo normalmente es en plomo y un penetrador. El penetrador, que es el que ustedes ven allí, es una cabecita que está metida dentro de la camisa, la chaqueta, y solamente tiene, además de endurecer las características del proyectil en sí mismo, su objetivo es darle características especiales de desestabilizarlo en el aire, y ya se los explico cómo. Y el otro proyectil es el que está abajo, el cual lo construyen totalmente en acero. Es un proyectil como el del fusil AK-47, es un penetrador totalmente en acero, pero su punta, si allí ustedes se dan cuenta, está en plomo. Y entonces, este plomo hace que, como es más denso, pero al mismo tiempo más maleable, hace que cuando gira, cabecee, como en el otro caso, solo que ese cabeceo va a estar planteado es por el mayor peso atrás. En este caso es un mayor peso, pero adelante. Y el otro es un proyectil de baja energía cinética. Ese proyectil de baja energía cinética es un proyectil con una punta redondeada, y normalmente vamos a hablar en este caso de los proyectiles que tienen
digamos, más uso, que es el 9 milímetros, puede ser el 9 milímetros corto, que es, en este caso les muestro un Full Metal Jacket, que es un proyectil totalmente enchaquetado su centro, y ese centro está constituido en plomo. Siguiente, Filmina, por favor. Este es los movimientos de un proyectil de baja energía cinética, la traslación debido a la energía cinética, la rotación debido a las estrías y el movimiento parabólico debido al peso del proyectil y al mismo desplazamiento. Siguiente, por favor. Estos son los movimientos de un proyectil de alta energía cinética. Entonces, si tiene mayor peso en la parte de atrás, entonces el proyectil va a pesar más atrás y entonces, pero como está rotando, puede tener estos movimientos que se ven allí. Yaw, precisión y notación, que es el último, como hagan cuenta, como un movimiento alrededor de un punto, pero ese punto va a ser el centro de masa del proyectil. Y todo eso es debido a la rotación. Y en el primer caso es un cabeceo arriba abajo, y ese cabeceo se debe al peso mayor en la parte de atrás. Si estuviésemos hablando del proyectil totalmente constituido en acero, entonces sería un cabeceo de abajo hacia arriba, pero también el principio físico es el mismo. Entonces es una rotación, pero ese peso en la parte de adelante hace que el proyectil cabecee. Siguiente, por favor. Entonces, precisión es el movimiento en el cual en la punta del proyectil lanza una circunferencia en el aire perpendicular, y su objetivo, esos movimientos, es transmitir la máxima energía cinética al blanco. Entonces, a la final, el proyectil, su fin último es transmitir energía cinética al blanco. Entonces, pero esto se logra a través de esos movimientos. En este caso explico qué es precisión y spin. Spin sería giro-vuelta. Siguiente, por favor. Aquí hay algo bien especial, y es que hay que diferenciar el movimiento de un proyectil de alta energía cinética y baja energía cinética. Entonces, un proyectil de baja energía cinética, entonces simplemente coge la capa de aire y entra en la capa de aire, pero entonces simplemente se abre la capa de aire y él se va desplazando a través de la capa de aire. En el segundo caso, el proyectil de alta energía cinética, si ustedes han ido en alguna ocasión y han escuchado un avión que rompe la velocidad del sonido, se escucha un golpe muy duro, y entonces ese golpe se debe a la forma como abre la capa de aire el proyectil, que es el segundo caso. En ese segundo caso, entonces nosotros lo que hacemos es diferenciar esa característica, y entonces eso va a tener a la final en el blanco unas características totalmente diferentes en cuanto a la herida. Siguiente, por favor. Mire, aquí esto es una página que existía en internet, ya ahora está deshabilitada, pero miren cómo se comporta. Estas son fotografías gráficas de cómo se comporta un proyectil en gelatina balística. Entonces, miren que el primer caso es un proyectil 22, entonces el proyectil va, y a medida que entra en un medio más denso, en este caso la gelatina balística, cambia su trayectoria y se desvía totalmente y se fragmenta. Entonces, el primer caso le sucede eso. El caso de arriba es un proyectil, digamos, homogéneo, sin estas características, y entra y sale. Entonces, allí se ve lo que en la literatura médica forense se denomina cavidad temporaria. Y en el último caso es un proyectil como el 357 Magnum o punta blanda, que entra, pero no se desestabiliza el proyectil. Entonces es un proyectil totalmente homogéneo, y cómo se comporta dentro del blanco o dentro de esa gelatina. Siguiente, por favor.
La velocidad es, digamos, lo más importante que se debe tener en cuenta y es el elemento que más afecta la severidad de una lesión. El otro aspecto que influye es el coeficiente balístico o potencial de penetración. Y finalmente, la eficiencia de transmitir energía. Entonces, cómo el proyectil es capaz de desintegrarse o transmitir esa energía o generar esa cavidad temporaria que se genera dentro del blanco. Esa es, aunque serían tres: uno, la velocidad; otro, el coeficiente balístico; y el tercero es la eficiencia de cómo se transmite la energía cinética al blanco. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí entramos, ya sabiendo cómo se comporta un proyectil en situaciones normales. Ahora sí entramos en nuestro tema de interés. El tema de interés, que es el rebote. Hay un librito que se llama Manual de Armas y de Tiro, de Juan C. Larrea, un argentino, y dice que un rebote es una alteración notable de la trayectoria del proyectil que resulta del impacto que a su avance hacia el blanco con un ángulo de pequeño impacto o ángulo de incidencia. Y entonces pega y cambia esa trayectoria. Entonces, esto genera un avance irregular. Dice allí que toda superficie presenta un ángulo crítico por debajo del cual los proyectiles al impactar rebotan. Entonces, habrá un ángulo crítico para el agua, habrá un ángulo crítico para una superficie dura como el concreto, habrá otro, por ejemplo, hay rebotes en el caso sobre vidrio, sobre madera, pero cada uno tiene un ángulo crítico. Los proyectiles de punta redonda tienden a rebotar más que los de punta aguda, como los que se utilizan en fusiles. Esos punta redonda son los conocidos como full metal jacket. Los proyectiles de baja velocidad tienden a rebotar más que los de alta velocidad. Los ángulos de rebote suelen ser bajos y ya vamos a ver ese tema. El rebote del proyectil cambia el eje de la trayectoria original y altera sus características giroscópicas. Esto es lo que significa es que el proyectil deja de viajar en digamos, esa característica generada por la rotación debido a las estrías, y ahora lo que vamos es a observar características puramente, digamos, tumbos alrededor de su centro de masa, pero ya no sobre la línea del eje del proyectil. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, mire, por ejemplo, que desde el punto de vista experimental, este es un tema que, digamos, está dentro de la literatura, pero no se ha trabajado mucho. Dice, por ejemplo, que los rebotes de proyectiles de alta velocidad en concreto ocurren en ángulos inferiores a 30 grados. Y ahora sí, a partir de este momento, invito al doctor Aníbal aquí a que nos acompañe, porque aparece en la literatura temas que ya son diferentes. Entonces, por ejemplo, la literatura dice que si el blanco o un cuerpo está muy cerca al punto de rebote, aparecen características muy especiales como los pseudotatuajes. Y entonces viene una pregunta específica y es: si el proyectil ya no va girando en torno a esa línea, a ese eje que le da el cañón, ya va dando estumbos. Entonces se preguntaría uno, ¿y cómo es el orificio de entrada? Doctor Aníbal, ayúdenos en este tema. Bueno, hay algo particular. Primero, para los que han llegado hasta este punto y escucharon el video, ven que es un tema complejo, donde hay diferentes variables y fuerzas que intervienen. ¿Listo? Tanto del proyectil como, digamos, contra lo que se va a estrellar. Voy a coger, permítame un segundo. Vamos a coger esta tapa y pensar que esto es un proyectil, ¿ya? Una cosa, lo que nos comentaba el doctor Javier, si rebota hay un pseudotatuaje. Si yo estoy pegado a la pared y el proyectil impacta, ¿cierto? Y rebota, de pronto alguien me quería era asustar,
no me quería matar, pero me quería asustar y pegó el tiro en la pared. Pero puede ser que sucedan dos cosas. El proyectil entró y se quedó alojado en la pared, o dos, entró y con los ángulos que decía el doctor, ¿ya? El proyectil se rebotó o simplemente pegó en esta pared y termina impactándome y me lesiona o me mata, ¿cierto? Resulta que al momento de impactar, ese polvo o esas pequeñas partículas, bien sea de esto que es pared de cemento o de metal, ellas terminan también cogiendo parte de esa energía y me terminan impactando. Eso parece un tatuaje, pero como el doctor lo decía, es un pseudo tatuaje, o sea, un falso tatuaje. Y debemos de tener esto en cuenta, porque en manos inexpertas esto puede ser mal interpretado, primero mal documentado, segundo mal interpretado, teniendo unas consecuencias jurídicas. A mí cuando trabajé acá en Colombia con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, me encantó la morgue y miré casos particulares para colocar el contexto. Recordando un caso de combate, los que no son de Colombia sabrán que acá tuvimos durante, de hecho, una de las guerrillas más antiguas, se dice que más de 50 años, y miré en el sur del país un combate. Era una mujer, no mire, le hice las necropsias a las personas que fallecieron en ese combate, y una mujer se había escondido detrás de un lavadero de ropa, que son en cemento, y esta persona toda su cara estaba llena de punticos, como si le hubieran picado animales, pero cuando usted se acercaba, miraba pequeños fragmentos, ¿ya? De piedritas, pequeños fragmentos de piedritas, de cemento, metálicos. Entonces, cuando uno lee, y aquí es tan importante la información del acta de inspección técnica al cadáver y de cómo habían sucedido los hechos. Una persona decía, de las personas que estaban combatiendo, dijo, como estaba detrás, se disparó a un lado y se disparaba una y otra vez, ¿ya? Y esos proyectiles que terminaban impactando, unos rebotaron, que terminó lesionando y matando a esta persona, y otros se fragmentaron y le terminó marcando toda la cara. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los que vayan a hacer esta documentación, de hecho con el doctor Javier ya lo hemos hablado, y toca tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no se hace una adecuada interpretación, se dirá, es que le disparó a contacto, le disparó a una corta distancia. ¿Cierto, doctor Javier? Entonces toca tener mucho cuidado con este famoso pseudo tatuaje porque termina desviando totalmente la investigación, y hay personas que aparte de no saber, ¿cierto? Lo terminan diciendo con mucha seguridad y termina desviando todo el proceso. Por eso, con el doctor Javier, y para tocar rápidamente este punto, no somos muy amigos de la famosa prueba de Lunge, ¿cierto? Yo creo que muchos países hablan de la prueba de Lunge, la prueba química. No, por Dios, en otras partes del mundo se dice eso ya no se utiliza, cuidado, porque eso puede dar positivo en diferentes contextos. Entonces, toca tener mucho cuidado, hay que recurrir a algo mucho más preciso. Lo otro es que, y esto lo miré en la morgue, otra vez vamos al ejemplo, puede ser que el proyectil venga, pegue contra la pared, y esto lo miré en cadáveres en medicina legal, que sucedía lo siguiente, el proyectil pegaba y se volvía como si fuera una moneda de bordes filosos, y de hecho ese plomo quedaba como una moneda, y en un caso lo recuerdo que me fue bastante difícil porque tenía 2 orificios de entrada, 3 proyectiles de arma de fuego adentro, o 3 objetos, porque uno de esos parecía una moneda. Y pues se me dificultó bastante hacer la necropsia, porque pues primero esta persona estaba pura sangre, lesiones en la cabeza. Sin embargo, el proyectil de arma de fuego que se había deformado, en alguna parte pegó, se aplanó y había ingresado entre la piel y la conjuntiva. Y para que nos hagamos una idea, había quedado como si fuera un arañón en esta parte, un pequeño rasguño. Pero cuando uno levantaba todos los tejidos y le hacía seguimiento, se había desplazado entre el cuero cabelludo y el hueso.
Si solo hubiera sido esa lesión, no lo mata a esta persona. Pero pues las otras lesiones fueron las que lo llevaron a la muerte. Entonces, para tener cuidado con estos casos. Otra cosa, como el doctor Javier nos decía, hay que tener y recopilar más información. Si hay tomografías axiales computarizadas, hay que recopilarlas. Resonancias magnéticas nucleares, hay que recuperarlas. Actas de inspección, informes de necropsia, si hay historias clínicas, hay que recuperarlas. Todo, porque son casos complejos. Inclusive en unos casos que ya llegan con bastante información, hay que entrar y buscar más información para aclarar este tipo de casos. Doctor Javier. Doctor, finalicemos con un tema, volvamos otra vez a las filminas y finalicemos con un tema que a mí me parece muy interesante. El siguiente, Filmina, por favor. Y es cómo es el rebote de un proyectil en el agua. ¿Y por qué? Porque es que uno dice, pero si el agua realmente es muy, digamos, se opone muy poco al movimiento del proyectil. Y entonces sucede que la tensión superficial, cuando un proyectil está por debajo de los 15 grados, no es capaz de romper esa tensión superficial. Mire, tensión superficial es aquella, esa fuerza que le permite a los insectos, a algunos insectos, caminar sobre el agua. Pero imagínense que un proyectil a determinada velocidad no es capaz de romper esa tensión superficial y también produce rebotes. Allí está el artículo, el artículo, pues solamente he encontrado ese artículo escrito en el año 2008 y nos habla de que los rebotes se producen solamente en proyectiles de baja velocidad, o sea, los de pistolas, revólveres, ese tipo de cosas, pero también se producen, y otra cosa adicional es que no se producen rebotes en esos ángulos con armas de fuego de alta velocidad. Debido a ese cabeceo, el proyectil impacta y se desintegra. Otra cosa, por ejemplo, si yo me lanzo en un trampolín y caigo así sobre el agua, eso me produce, me quema la piel. ¿Por qué? Porque choqué contra una tensión superficial. Entonces, mire que a pesar de ser una superficie muy maleable, el agua se opone de alguna manera muy fuerte. Y también produce esos tumbos en el proyectil y nos producen orificios de forma normal. Bueno, doctor Aníbal, espero que este tema traiga inquietudes a nuestros usuarios, que nos aporten mayor información y nos permita llevar a la justicia mayor verdad. Y nos hagan, aquí nos pueden hacer a través de redes sociales y de este canal, nos pueden hacer sus preguntas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Las vamos compilando y las vamos respondiendo poco a poco. Para comprender este tema, porque es un poco complejo, creo que todos vimos, o bueno, los que ya tenemos unos años y estamos adolescentes o comenzando nuestra juventud, el tema de la guerra de Irak. Y dice que fue una guerra muy llamativa porque quedó bien documentado, ¿ya? Y ustedes ven cuando en la noche disparan con estas balas trazadoras que hacen este movimiento. Una cosa es traslación, rotación y el yaw, que nos explicaba el doctor cómo el proyectil puede ir haciendo diferentes movimientos. Cuando ustedes ven estos videos en cámara lenta, mira que el proyectil no va en línea recta, como se lo presentan en las películas o en los dibujos animados, sino que va haciendo este movimiento. Parece que fuera haciendo este movimiento, aparte de que va rotando. Bueno, tiene diferentes movimientos para comprender esa parte. Y segundo, el tema de los rebotes y el agua. Creo que cuando éramos niños nos encantaba ir al río, o al menos yo sí lo hacía con mis hermanos, ir y tirar piedras, pero pequeñas y planas, sobre el río. Estamos hablando de que solo la fuerza de la mano de unos niños jugando en el río tirando piedras y verlas cómo rebotaban. Claro, aquí estamos hablando de proyectiles que pueden ir a 300 metros por segundo, 600 metros o inclusive más, y con cierto ángulo, pues estos proyectiles, el agua va a tener cierta resistencia y va a desviar esos proyectiles. Por eso es que cuando a veces
gusta ser clavados, pero no somos expertos, caemos mal al agua y viene el famoso quemonazo, porque el agua se vuelve, llamémoslo entre comillas, dura y nos podemos terminar lesionando. Con esto es, pues, para ponerlo en contexto, un poco más especializado con los proyectiles, pero puede suceder. O sea, no se puede descartar, porque hemos visto, y creo que el doctor Javier lo ha visto, que a veces se hacen afirmaciones muy superfluas diciendo, es que es ridículo, señor juez, que un proyectil rebote en el agua. O sea, a veces uno como experto lo ve y dice, creo que le faltó carne y sustancia al alegato. Y esa sustancia se da, pues, con expertos, como el doctor Javier. Doctor Javier, muchísimas gracias. Claro que sí. Estoy atento para resolver las dudas de todos nuestros fieles radio escuchas en las redes sociales. Y seguidores. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Claro que sí.